todas y cada una de ustedes. Lo inicio de esa manera porque mayormente nos acompaña una comunidad bastante grande de mujeres esta noche y siempre es un gusto darles a todas y cada una de ustedes y por ahí que también mire que está don Edwin, la bienvenida, darles la bienvenida. Siempre el objetivo para esta experiencia de encuentro, especialmente de encuentro con la palabra, es para fortalecer en nosotros la fe, para fortalecer en usted y en mí la vivencia cristiana, para animarnos, para motivarnos, para seguir caminando, para seguir perseverando, para saber que no solamente contamos con los dedos, sino que contamos con la gracia de Dios. Él nos sostiene con su divina gracia. El Espíritu Santo nos da ese impulso, ese calor, ese deseo de seguir adelante. El Señor sabe cómo te encuentras, qué estás pasando, qué está aconteciendo en tu familia. Él, mejor que nadie, conoce tus necesidades. Por eso es que con devoción, con una piedad genuina, iniciamos orando. Iniciamos orando, confiándonos a la Santísima Virgen María. Iniciamos orando, invocando al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, para animarnos y para que ustedes con nosotros y nosotros con ustedes podamos sostenernos, especialmente con la oración. Por eso, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Ponga la mirada en Jesús por sobre todas las cosas. Ponga la atención en su palabra, que la acción y todo cuanto ocurre en nuestras vidas es por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, para conectar con el mensaje de la semana pasada, eh, venimos como comunidad reflexionando en el Evangelio de Juan. Y la semana pasada vimos estructuralmente este Evangelio. Nos acercamos nos acercamos al libro, al documento, a las Sagradas Escrituras y recordemos, a modo de resumen, el origen del libro que fue, según los estudiosos, redactado entre el año 90, 95, año 100 después de Cristo. El libro fue redactado en la ciudad de Éfeso, lo que es actualmente Turquía, ¿verdad? Y que los estudiosos, la tradición cristiana señala a Juan, el apóstol, como el autor del libro. Sí, Juan, el que la Biblia llama en su mismo evangelio el discípulo amado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la palabra, sí, concretamente, Juan 21:24, dice muy claro que él es el discípulo que da testimonio de las cosas y de los acontecimientos. También vimos características únicas del Evangelio. Estoy resumiendo. Si para alguno o alguna que no participó la semana pasada y está interesada en conocer, bien puede pedir la grabación, que ahí está la grabación, para que podamos repasar, para que podamos estudiar. Eh, bueno, dentro de lo mucho que reflexionamos, conocimos cosas interesantes, ¿verdad? Eh, que este libro se divide, Evangelio, se divide en dos partes muy claras, así llamado el libro de las señales, que es la que nos describe los 7 milagros, y el libro de la gloria, el libro de la gloria que inicia desde el capítulo 13 al capítulo 21, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, todo eso debe llamar la atención. También hablamos citando lo que eran las señales, que son los milagros, ¿verdad? Que son mensajes muy importantes. También hablamos del lenguaje y el estilo propio del Evangelio, ¿verdad? Eh, Vimos
y reflexionamos también sobre esos discursos largos que aparecen en el Evangelio, ¿verdad? De Juan, el buen pastor, la vid y los sarmientos, el tema del Espíritu Santo. Interesante el tema del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. También, a modo de resumen, vimos la teología del yo soy. Claro, grandes revelaciones que nos conectan con el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 14. En fin, ahí vimos todos estos títulos yo soy, del cual Jesús habla en el capítulo 6, en el capítulo 8, en el capítulo 10. En el capítulo 10, por ejemplo, dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Qué hermoso cuando uno va al Evangelio y ve en el capítulo 14, versículo 6, si no mal recuerdo, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Todo eso lo encontramos en el Evangelio. Y la enseñanza, más allá de conformarnos con lo que compartimos esta noche, que es muy valioso, es para que usted vaya al texto, para que vaya a la experiencia del encuentro con la palabra y pueda disfrutar todavía mayormente el estudio de este evangelio, ¿verdad? Pues sí, así fuimos viendo las partes interesantes de este libro y ya al final dejamos una tarea. Aquí pues obviamente estoy resumiendo, dejamos una tarea haciendo alusión de que los evangelios, los cuatro evangelios, ¿verdad? Los evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y Lucas y el evangelio de Juan tienen un símbolo, ¿verdad? Y dijimos que el evangelio de Juan, el símbolo es el águila. Pues bien, yo agradezco porque me hicieron llegar, Gaby, de parte de María del Carmen, me hizo llegar la tarea y quedé con la boca abierta. Quedé como paciente en cita de odontólogo, con la boca abierta. Me gustó muchísimo, más allá del contenido de la tarea, me gustó muchísimo porque uno dice, de verdad que por esta persona, si le llevó al encuentro de la palabra, querer conocer un poquito más, vale la pena. Y lo singularizo, pero yo sé que más de uno, más de una hizo la tarea. Entonces, les felicito. Animémonos, animémonos a, eh, a seguir, a seguir en esta experiencia. ¿Por qué? Porque venimos en un proceso, estuvimos la semana pasada, hoy también se me ha asignado, pero este proceso continúa, ¿verdad? Nosotros sentimos la gran responsabilidad de hacer que también el tiempo sea valioso. ¿Por qué? Porque no podemos perder el tiempo. Tenemos que hacer valer el tiempo, sobre todo porque la experiencia es una experiencia de encuentro con la palabra. Bien, habiendo hecho ese resumen y agradeciendo, ¿verdad?, lo de la tarea, yo le deseo a todas y cada una de ustedes que el Señor les conceda su paz para seguir adelante. Y arranco e inicio en esta segunda parte con una pregunta. ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que realmente es la vida eterna? Repito, ¿alguna vez has reflexionado sobre lo que realmente es la vida eterna? El tema que vamos a compartir, sin lugar a dudas, es el tema central del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el tema central del Evangelio de Juan? La vida eterna. Ese es el tema. Y de eso nos vamos a ocupar. Y se va a despertar en nosotros mayormente un interés. Pensar en la vida eterna no solamente es pensar en una vida o en una existencia sin fin.
es algo más que una existencia sin fin. Es uno de los misterios más profundos y sublimes de nuestra fe, la vida eterna. Por eso invocamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé revelación, porque a través de los años, de las experiencias y de tantas otras formas de fortalecer la fe, quisiéramos acercarnos y comprender un poquito más. Por eso surgen las grandes preguntas, surge el cuestionamiento, ¿verdad? En algún momento te has cuestionado, te has preguntado, ¿qué sucede después de esta vida? ¿Te has preguntado? Porque la vida aquí es corta, el tiempo va rápido, el tiempo va rápido y nuestra existencia es efímera, efímera. La vida eterna en el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, él enfoca la salvación no solo en un evento futuro, sino como una calidad de vida abundante y transformadora que comienza en el presente a través de creer en él. Aquí vamos a ir poquito a poco descubriendo, pero no nos vamos a ir a lo más alto, sino que vamos a tocar el tema de la vida eterna también mirando nuestra propia realidad. ¿Por qué? Porque también debemos de pensar lo que cotidianamente vivimos, hemos vivido o quizás lleguemos a vivir. Dice el Evangelio en el capítulo 17, Evangelio, capítulo 17, versículo 3. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así empieza la revelación del Evangelio en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice el evangelista, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es un don gratuito de Dios. Tener vida eterna, según la fe cristiana, se alcanza al creer en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador. No es solo una existencia futura, sino una relación personal y presente con Dios. Y esto tiene que quedar muy claro. La idea de la vida eterna como experiencia no es solamente lo que está al final del tiempo, lo que está en el futuro, sino es ante todo entrar en una relación personal y presente con Dios. Eso empieza en el hoy y en el ahora, según así lo va a ir revelando el Evangelio de Juan. Pero veamos nuestra propia realidad. Naturalmente, todos, ustedes y yo, y si usted sale a las calles a preguntar, y si usted pregunta en su familia, todos deseamos tener una vida más plena, encontrar satisfacción, propósito a través de las experiencias que día a día vivimos. Propósito en las relaciones interpersonales,
y sobre todo esa búsqueda de la trascendencia. Subraye esa palabra, búsqueda de la trascendencia, porque esa búsqueda, humanamente hablando, no solamente está en el cristianismo, sino y no solamente en las religiones que creen en un solo Dios, monoteístas, sino en tantas otras religiones. El verdadero sentido de la vida no es una respuesta universal, sino ante todo una tarea personal, es una experiencia. Consiste en construir un proyecto de vida eligiendo tus propias metas, aprendiendo a disfrutar del presente y encontrando valor, felicidad y trascendencia en lo que haces. Estoy hablando de la vida de manera natural, lo que cada quien busca, donde cada quien también aprende a conocerse a sí mismo, aprende a conocerse a sí mismo. La trascendencia es la necesidad humana, consciente o inconsciente, de superar la finitud o superar la grandeza de la vida. La trascendencia impulsa al ser humano a dejar un legado. Y en esto yo creo que sí estamos todos de acuerdo. Si usted quiere trascender, usted piensa en dejar un legado, en encontrar un propósito para su vida y conectar con algo todavía más grande, donde quizás usted desea que se escriba un epitafio en la lápida de su tumba. Esa trascendencia muchas veces queda expresada a través de la espiritualidad que cada quien busca, a través del arte, a través del servicio a los demás. Hay algo que es inherente, está dentro del ser humano, que lo lleva a pensar en querer, desear, buscar, anhelar, aspirar, trascender. Y es así como a través del arte, de la misma filosofía, del pensamiento, de lo mucho que se ha escrito, es que el hombre ha querido trascender y dejar un legado. Como también a través del servicio, a través de ese espíritu de libertad que ha estado en el corazón de muchos hombres y mujeres. ¿Para qué? Para llevar a un pueblo, para llevar a una nación a vivir en paz. Vamos a ambientar, vamos a orientarnos todavía un poquito mejor sobre esto. Esto se pone interesante. Este mensaje va a despertar todavía el deseo de querer saber un poquitín más. Alcanzar una vida más plena no significa vivir sin dificultades. Y aquí es donde la mula bota Genaro. Alcanzar una vida más plena no significa vivir sin dificultades. Jesús nos dice muy claro en Juan capítulo 16, busquen Juan capítulo 16, versículo 33. Y yo les pido, por favor, ténganlo marcado en su Biblia, porque podríamos estar tratando el tema de la vida eterna y quedarnos solamente como lo más grande, pero tenemos que verlo desde nuestra propia realidad. Juan 16:33 dice algo que llama muchísimo la atención. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dice el libro que ustedes y yo tenemos y que tanta gente lee? La Biblia dice que en el mundo tendrán o habrán sufrimientos. Juan 16:33. Les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo.
en el mundo ustedes habrán de sufrir, dirán otras traducciones bíblicas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Otras traducciones dicen tendrán muchas pruebas y tristezas. Otras traducciones dirán tendrán aflicciones. Pero caramba, usted dirá, pero nos está hablando de la vida eterna y ¿por qué ahora nos hace aterrizados con una lectura como estas? Porque es la realidad de este mundo. Porque la experiencia inicia aquí como una experiencia de fe, de vida espiritual. La paz, dice Jesús en el Evangelio, en el versículo, la paz que da Jesús no es ausencia de problemas, no es ausencia de problemas, porque más de uno le va a cuestionar y más de uno ha cuestionado a través de la historia y la misma filosofía, pero ¿por qué si usted cree en Dios, por qué sufre? Pero porque usted si cree en Dios, le sucede esto o le pasa lo otro. ¿Nunca han escuchado ustedes ese pensamiento mundano? Y digo mundano no porque sea negativo, sino porque quizás es un pensamiento y una razón que está en la mente de una persona que no es creyente. Jesús no promete una vida sin dificultades, porque hay dificultades, hay preocupaciones y habrán pruebas. Su paz, tengan paz en mí, es una paz interior, de calma y de seguridad. Se recibe en unión con Él. En mí tendrán paz. En mí tendrán paz. En el mundo habrá dificultad, habrá aflicción. Es normal, porque no estamos en el cielo. No estamos en el cielo. Ni tampoco el hecho de que alguien esté pasando por el aro de fuego, por la prueba, por lo que nos duele, porque a todos tantas cosas como hemos vivido nos han podido estar doliendo. Es una señal de que Dios no es, perdón, aclaro, no es una señal de que Dios te haya abandonado. Y me viene a la imagen aquel, las huellas en la arena, de aquel que se sentía solo, ¿verdad? Y se cuestionaba. Recuerden aquella meditación, las huellas en la arena. Se la voy a dejar por ahí para que después usted la busque, pueda reflexionar mejor sobre esa meditación. Las pruebas pueden ser enfermedades. Las pruebas pueden ser problemas familiares, laborales, miedos, incomprensiones y juicios de valor. Precisamente si ustedes van a tener el buen gusto de participar el próximo fin de semana en la Eucaristía y van a escuchar la liturgia de la palabra que la Iglesia Universal va a proponer para que los sacerdotes prediquen el Evangelio, vamos a escuchar del Evangelio, capítulo 10 de Mateo, aquel texto bíblico del discurso misional donde Jesús reiteradamente va a decir en el Evangelio, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. 3 veces lo va a decir el Evangelio, escúchenlo. ¿Por qué? Porque la experiencia humana muchas veces nos lleva a eso, a experimentar el miedo, a sentirnos inseguros. Las pruebas pueden ser enfermedades, lo repito, pueden ser problemas familiares, laborales, todo. Pasamos alguna situación. Si aquí levantamos una encuesta, si abrimos micrófonos, todos dirían, mire, es que yo estoy pasando esto, es que a mí me sucede esto, es que a mí me hicieron esto. No es algo que te pasa solo a ti, es parte de la condición de quien vive en este mundo y tenemos que aceptarlo. Y aceptándolo nos hace fuertes. Lo que no nos mata nos hace fuertes. Y lo digo con todo respeto.
Lo digo con muchísimo respeto porque la experiencia suya no es la experiencia mía. Hay personas que han pasado momentos muy difíciles. Y traigo a colación el pensamiento de San Francisco de Asís, que yo no busque ser comprendido, sino comprender. Porque hay personas que sí pasan momentos muy difíciles. La vida eterna en el Evangelio de Juan es el tema central del Evangelio. No solo se refiere a vivir después de morir, cuando pensamos en la vida eterna, sino a conocer y estar en comunión con Dios desde ya y ahora. Suceda lo que esté sucediendo, pase lo que esté pasando, venga lo que venga. Porque el Evangelio nos da revelación que esa experiencia inicia en esta condición y en este peregrinaje en el cual ustedes y yo vamos. San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, santo, enseñaba, no esperes, decía San Juan Crisóstomo, no esperes la vida eterna solo al morir. Empieza hoy, decía San Juan Crisóstomo. Es comunión real, no solamente es promesa lejana. Ay, la vida eterna ya al final de los tiempos. No, no. Crisóstomo dice claro, es comunión real, no solo es promesa lejana. Y pues es bueno reiterar lo que dice el Evangelio, reiterar la esencia de este mensaje. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso sí, ya entrar en relación con Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa experiencia de Dios de la que muchos hablan, pero por eso tenemos que desconectarnos un poco, hay veces, de un espíritu, una espiritualidad meramente religiosa, de costumbres y de tradiciones, que son importantes, pero hay que encontrarles el verdadero valor y significado para ir descubriendo la experiencia de Dios, porque no todos la vivimos, ni todos la viven de la misma manera. Empieza en esta tierra esa experiencia, la vida eterna. No se recibe solo al morir, sino en el momento en que creemos en Jesús. Es ante todo una experiencia de amor. Iniciar la experiencia de la vida eterna, dígase usted misma, usted mismo, es una experiencia de amor. ¿Y quieren verlo en la palabra? Pues por supuesto, aquí tenemos las Sagradas Escrituras y abrimos el Evangelio. Qué bonito es abrir el Evangelio, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan, texto universalmente conocido por todo mundo. Un texto que pareciera que es fácil de comprenderlo, pero tiene una profundidad tremenda. Dice el texto, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí leí también el versículo 17, porque es parte de la reflexión. ¿Qué dice el Evangelio? Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Experiencia de amor, porque tanto amó Dios. Experiencia de fe, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Experiencia de amor y experiencia de fe. Es un don. La vida eterna es un don, es un regalo gratuito, no se gana por méritos. Se recibe creyendo, ciertamente. El que cree
en el Hijo tiene vida eterna. Ahora bien, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan? Capítulo 3, versículo 36. Voy a citarlo, recuérdenlo. Juan 3:36. Nada más da una página y ahí está el versículo 36. El que cree en el Hijo, dice así el versículo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Qué tremendo, qué profundo, qué ganas de quedarse ahí para poder contemplar este solo versículo, ¿verdad? Pero el que se rehúsa a creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Puede ser un texto que puede ser mal interpretado. Vamos a ver. Dos caminos claros. El versículo presenta una distinción directa. Creer en el Hijo o rehusar a creer. Y en esa disyuntiva o realidad, mucha de la humanidad y de las naciones se encuentran en este momento. O se cree o nos rehusamos a creer. Porque muchos que se llaman ateos es que rehúsan a creer. Porque si dice que ¿son ateos de qué? De una confesión de la cual otros creen y profesan. ¿Entienden por dónde va el asuntito? Entonces, distinción directa. Creer en el Hijo de Dios no solo es estar de acuerdo intelectualmente, porque intelectualmente pues mucha gente sabe, sino confiar plenamente en Jesús como Salvador y Señor, el señorío de Jesús. Caramba, señorío de Jesús. Y esto sí cambia la vida, porque esa es la experiencia del encuentro personal, creer en el Hijo. Y ahí empieza la experiencia de la vida eterna. Desde que usted cree, que yo creo y la gente cree y participamos, y aunque sea la experiencia muy piadosa, ya hay ahí, hay aquello de la vida eterna. Pero hoy yo lo estoy anunciando como buena noticia. Es un tema muy apasionante, es un misterio de Dios, pero si nos acercamos a la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda y le ayuda a usted y me ayuda a mí a irlo comprendiendo, aunque sea poquito a poco, ¿verdad? Ahora bien, rehusar a creer es rechazar su mensaje, es rechazar su autoridad, es rechazar la salvación que ofrece. Se puso serio esto, se puso muy serio, rehusar a creer. Hay estilos de vida y todos la tenemos y todos por una u otra razón tenemos mucho que mejorar, mucho que cambiar. Estamos en un proceso de desarrollo y crecimiento personal, eso se llama madurez, pero esa madurez no solamente es una madurez biológica, no solamente es una madurez emocional, intelectual, es una madurez también espiritual que usted y yo vivimos y que tantísimas personas lo viven. Y como existe ese proceso, por eso se habla de evangelización, por eso se habla de anunciar el mensaje, para que en la experiencia humana, desde la experiencia humana, desde la dificultad, desde la prueba, desde la enfermedad, podamos entender lo que Dios quiere permitir en nuestra vida, no solo para este mundo, sino para las postrimerías. Tremenda tarea. Por eso a usted se le anima a que persevere en el sí de María como ministerio para escuchar la palabra de Dios,
porque no es un grupo social. Por eso a usted se le anima a perseverar en la escuela de formación, se le invita en los retiros de fin de semana, no para que llegue pues, a perder el tiempo o a distraerse en otras cosas, sino para alimentarse espiritualmente, para alimentarse espiritualmente, para tener una sana convivencia con la comunidad de creyentes. La promesa del Evangelio es central. La promesa del Evangelio de Juan es central. La vida eterna y punto, no más. Es clara. Y yo sabía que tenía que preparar otra enseñanza y compartir con ustedes. Y me hablaba con Marlene y de tantos temas que hay en el Evangelio de Juan, porque hay muchísimos temas. Aquí podríamos pasar semanas compartiendo, pero dije, voy a irme a lo medular, voy a irme al núcleo, que es el tema de la vida eterna. Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino decía, la vida eterna es participar de la naturaleza de Dios. Qué hermoso. La vida eterna es participar de la naturaleza de Dios, de la cual ya participan la iglesia triunfante, los santos y las santas, de la cual participa el mundo angelical. La vida eterna es participar de la naturaleza de Dios. Pero empieza aquí y ahora. Porque en el momento en que usted va a la Eucaristía, tiene encuentro con la palabra, tiene vida sacramental, desde el momento en que usted o yo tenemos un espacio para orar, estamos entrando en esa naturaleza de Dios. Desde esta condición humana, ciertamente. Desde esta condición de debilidad y de pecado, ciertamente. No lo podemos negar. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro cuando dice que estamos y tenemos una inclinación hacia el pecado, pero no nacimos como propósito para vivir una vida de pecado. Por eso hablamos tanto de la misericordia de Dios. No solo es una vida después de la muerte, después de morir, sino una vida en plenitud desde ahora. Y cuando hablamos una vida en plenitud de una persona, hay paz, hay perdón, hay propósito y hay comunión con Dios. Y dígame si no, una persona que da testimonio que realmente vive la experiencia de Dios, en esa persona encontramos paz, encontramos perdón, encontramos propósito y una comunión con Dios. Qué hermoso es acercarse a la vida de los santos. Es que todas las semanas tendríamos un modelo de quién reflexionar y de cuál hablar. Y hallaríamos mucho de todo esto que yo les estoy compartiendo. Muchísimo. Esta vida de la cual el Evangelio nos habla es un regalo. No se gana por obras, sino se recibe por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Ahora bien, viene la otra parte. Advertencia amorosa, así le puse yo como subtítulo, porque es que es advertencia amorosa. Pero el que rehúsa creer no verá la vida. No, señor. No, señor. Sabemos que mucha gente se va de este mundo sin creer ni esperar nada. Lo digo con todo el respeto del mundo. Y piadosamente quienes lo despedimos, como un acto de piedad y misericordia de Dios, lo abandonamos, lo ponemos en las manos de Dios. Pero hay gente que no vive para esperar nada en una vida futura, en una vida sin fin, que empieza ahora. La ira de Dios permanece sobre él, dice el Evangelio. Entendamos esto.
No se refiere a un enojo caprichoso de Dios, de ninguna manera. No se refiere a un castigo de Dios, sino a la consecuencia natural de separarse de la fuente de todo bien y de la vida. La vida, la vida trasciende. Repito, la ira de Dios permanece sobre él, no es un castigo, sino es una consecuencia natural. Es un llamado urgente el que a través de esta enseñanza podemos hacer a todos y cada uno de ustedes. La decisión es creer, porque de todo eso depende nuestro destino eterno. Y tal vez usted dirá, ay, qué serio se puso esto, qué serio. Ahí después tendrá la grabación para nuevamente reflexionar y con familiares. Y si tenemos que ir a una parroquia, si tenemos que ir a un grupo de apostolado, vamos, porque esto sí es un despertarnos. Enseñanza de la vida hoy, la fe como base. Estamos hablando de creer. La relación con Dios empieza y se mantiene confiando en Jesús a través de esa experiencia de fe. Seguridad por la fe. Quien cree tiene la certeza de permanecer en Dios, sabiendo que la vida no se acaba. Y hay responsabilidad porque cada persona elige su camino. Dios siempre respeta, ha respetado la libertad y la condición humana, el libre albedrío. Pero también desde la palabra, perdón, se muestran las consecuencias de cada decisión. Como por ejemplo cuando dice por ahí la escritura, delante tienes el fuego y el agua, donde quieres puedes llevar tu mano. Entonces la decisión es importante. Ahora bien, como experiencia de misión, porque usted va a sentir el deseo de hablarle a otros de esto, que estamos reflexionando, que estamos meditando. Como experiencia de misión, nos motiva a compartir el mensaje con otros para que también conozcan la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso cuando vamos a la palabra y al evangelio. San Juan, busquen San Juan capítulo 5 versículo 24. Vea que me estoy basando solo en lecturas del evangelio de Juan, porque el mensaje está ahí. Juan 5 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a consecuencia, mas ha pasado de la muerte a la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que ese es otro texto que hay que tenerlo ahí bien marcadito, de cierto os digo, el que oye mi palabra, experiencia de encuentro, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, corrijo, mas ha pasado de la muerte a la vida. La experiencia y condición es oír, sí, oír la palabra, escuchar la palabra y creer. Oír, no solo escuchar sonidos, sino acoger, comprender con disponibilidad y obediencia a la palabra de Dios, que es don te cuesta. Porque el hecho de que comparta con ustedes es que yo no me puedo poner como un modelo y creo que nadie. Por eso al inicio dije, nos sostenemos con la oración.
unos con otros. Creer, confiar plenamente en Jesús y en el Padre que lo envió. Esa entrega personal, no solo un acuerdo intelectual, no solamente un buen conocimiento, era un extraordinario conocimiento. La fe conecta directamente con la fuente de la vida, con la fuente de la vida. Ahora bien, es bueno pues aplicar esto para la vida. No hay que vivir bajo la culpa constante, siempre hay que confiar en Jesús, ya que Él nos ha justificado y nos ha perdonado. Valora la palabra, dedica tiempo a escucharla, porque es el canal por donde llega la fe. Por eso sea perseverante, sea perseverante. Iniciamos en el grupo y se ha mantenido en la comunidad que está aquí hoy. Sea perseverante, escuchando la palabra. Diga usted, yo deseo más, saber más. Necesito fortalecer la fe, vivir la experiencia de Dios. Es que para eso somos servidores. Y ustedes tienen un equipo de servidoras en la Escuela de Evangelización Tabar, a través del CIDE María, tienen un equipo de servidoras que les dan ese acompañamiento. Vamos todas hacia adelante. Algún día nos encontraremos allá en el cielo. ¿Te acordás? Cuando nos reuníamos los viernes. ¿Te acordás? Qué dicha verte por acá. Y entonces usted va a decir, la experiencia empezó allá, creyendo en Él, confiando en Él, por sobre todas las cosas. Broncas, problemas, decepciones, amarguras, maltratos, qué sé yo, tantas cosas que humanamente vive el ser humano. Eso es lo cotidiano, eso es lo cotidiano, ¿verdad? Pues por ahí va la experiencia. Ahora bien, voy a concluir o hacer la conclusión de esta forma muy sencilla. El tema es muy amplio, pero lo que quiero dejar en ustedes es esa sed, inquietud de escudriñar la palabra, porque ellas dan testimonio de mí. Por ahí así dice el Evangelio, por ahí dice la palabra. Conclusión: la vida eterna no se alcanza automáticamente. Grábeselo. Sí, repítalo conmigo. La vida eterna no se alcanza automáticamente. Debemos responder al llamado de Dios con una vida de fe y virtud. Y cuando hablo del llamado de Dios, no es aquel recuerdo, de aquel retiro, de aquella convivencia, no, el llamado de Dios es ahora, es hoy, es toda experiencia de Dios. Paulo dirá, no tenemos, ojo no ha visto, Dios no ha escuchado lo que Dios nos tiene preparado, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos ayuda a nosotros mantenernos en ese camino para una vida de fe y virtud? La oración, los sacramentos, las obras de caridad o llamadas obras de misericordia son medios esenciales para mantenernos en el camino hacia el cielo. ¿Quién lo dice? ¿El servidor que hoy habla con ustedes? No. Lo enseña la iglesia como madre y maestra. Pero más que la iglesia, lo enseña la vida de aquellos que están con Dios. Lo enseña Don Bosco, lo enseña San Francisco de Asís, lo enseña San Martín de Porres, Santa Catalina de Siena, lo enseña tantas personas que supieron vivir una vida de oración, una vida sacramental y una vida de caridad. Lo enseña Madre Teresa de Calcuta, lo enseña el Padre Pío, lo enseña tantos que, sabiendo que la vida en este mundo era transitoria, esperaban una comunión más perfecta
y más sublime con Dios es la felicidad, la genuina y verdadera y auténtica felicidad. Decía la última noche que don Bosco compartía con aquellos jóvenes, ya algunos eran sacerdotes, así llamados salesianos, gracias a la admiración y cariño que él le tenía a San Francisco de Sales, y estaba don Bosco en esa última noche agonizando, y don Bosco decía, está aquí, María Auxiliadora está aquí. Cerró sus ojos y se fue para el encuentro. Padre Pío, última noche de madrugada, preguntaba a quien le cuidaba qué hora es. Tenía el hábito, el buen hábito y tenía varios relojes para despertarse en distintos tiempos para orar, porque era un hombre de profunda oración. Y Padre Pío le decía a quien le cuidaba qué hora es. Y llegó un momento en que quien le cuidaba le dijo la hora y dijo, ya es la hora. Y cerró los ojos y al encuentro. La vida hay que valorarla y estimarla, y es un don maravilloso, pero todo trasciende, todo trasciende. Si hay algo que nos llena de esperanza, es que usted y yo hayamos reflexionado esta noche sobre este tema. La esperanza es una virtud clave en nuestra peregrinación terrenal. ¿Qué esperamos? ¿Confiamos en Dios? ¿Qué esperamos? La eternidad. Si perseveramos y Dios nos halla en gracia por su misericordia, algún día nos encontraremos en la eternidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, Espíritu Dios, Santo. Amén. amén, Dios les amén, bendiga por su generosa atención. Muchas gracias. amén. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Qué profundo, qué hermoso. Dios te bendiga un montón. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por haberte dejado usar por el Señor. Hoy nos dejó mucha enseñanza, muchas gracias. Tener el micrófono Apagado. apagado. Sí. Perdonen que no, que si quieren hacer algún tipo de comentario, pues se vale, ¿verdad? Algún día vamos a hacer vigilia cuando escucha la palabra y Qué oración. lindo, qué bonito. Así que hay una comunidad de 20 personas ahorita conectadas. Por También ahí veo a bastante. don Edwin también que se ha mantenido. No, yo agradezco, en realidad agradezco primero al Señor, al Espíritu Santo y a la Escuela de Evangelización, al CIDE María, como también al Ministerio de Intercesión. No se la crea Hoy uno, no nos dejó tarea. están orando por nosotros. Hoy nos dejó tarea. Sí, les voy a dejar una tarea. Bueno. Participen el próximo fin de semana en la Eucaristía. Escuchen el Evangelio. Escuchen el Evangelio. Y en el momento de la Eucaristía digan, este es un momento de eternidad al cual Dios nos invita. Así a modo de reflexión. No les voy a decir lean, sino participen de la Eucaristía como tarea. Está bueno. Reflexionen en el Evangelio y en el momento de la Eucaristía digan ustedes, este es un momento de eternidad. Que si esa es su última Eucaristía, solo Dios sabrá, pero se fue bien comulgada. ¿Alguien más se quiera comentar algo? Y si no, pues los avisitos de costumbre, Marlene. Vamos a entrar en oración. De acuerdo. No sé si ustedes han notado que después de tener conocimiento de la palabra, cuando uno escucha y está en la Sagrada Eucaristía, uno se siente totalmente diferente, ¿verdad? Se siente identificado, se siente, como dice William,
en esa comunión con el que no vemos, pero lo tenemos dentro y que sabemos que nos ama y nos sentimos diferentes, ¿sí? Y no es cuestión de sentir, es una vivencia, es una experiencia que si usted se la quiere explicar a alguien, la gente no la entiende hasta que va y la experimenta. Entonces, es maravilloso Dios cuando nos regala estos pedacitos de cielo. Vamos a entrar en oración para culminar esta noche con esta enseñanza del Evangelio de San Juan, para continuar de hoy en 8, si Dios lo permite, con los hechos de los apóstoles. Padre amadísimo, en nombre de tu Hijo Jesús, nombre que está sobre todo nombre, te damos infinitas gracias por haber llenado nuestro corazón con la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque has usado a William para que nos enseñe, para que podamos experimentar este gran amor tan grande que tú nos tienes. Porque tú, Señor, no quieres que el pecador se condene. Tú no quieres que el pecador muera, sino que se convierta y viva. Y todos nosotros, todas nosotras, somos pecadores. Somos pecadoras. Te hemos fallado en algún momento. Nos hemos alejado de ti, Señor. Hemos estado frías, hemos estado fríos. Hemos estado en algún momento lejos de esta antorcha que es tu palabra. Señor, gracias por habernos convocado hoy. Te pedimos que esta santa palabra penetre en nuestro corazón y que podamos experimentar lo grande, lo ancho, lo profundo que es tu amor y los planes maravillosos que tienes para nosotros, planes de bondad y de misericordia, planes de bien, planes de éxito en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual, planes de vida eterna. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que nos tomes con el poder de tu Santo Espíritu y que nos enseñes tu vida celestial, lo trascendente. Muchas veces vivimos con nuestra visión limitada como seres humanos, con esta vista que solo nos muestra que nos tiene un corto alcance, Señor. Pero cuando vemos a través de ti, cuando vemos a través de ese propósito que tú tienes con nosotros, porque somos tus hijos, somos los herederos de tu reino, somos tus mensajeros, somos, Señor, esas criaturas humanas que tú has diseñado para ti. Tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Y a pesar de que estamos en este mundo envuelto de pecado, tú nos has reservado para vivir una vida nueva aquí en la tierra y una vida eterna contigo en el cielo. Y esa vida eterna la experimentamos cuando meditamos tu palabra, cuando nos unimos en oración en el poder de tu Santo Espíritu, cuando nos reunimos como iglesia a compartir la Sagrada Eucaristía, cuando estamos aquí como grupo eclesial, también viviendo con esa trascendencia tuya, Señor, que solo tú sabes dar, que solo tú sabes hacer y que
nada ni nadie nos podrá quitar el derecho de experimentar esta vida en abundancia, esta vida nueva, esta vida en el Espíritu, como le dijiste a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nosotros hemos estado naciendo de nuevo, viernes a viernes, domingo a domingo, día con día, cuando decidimos conectarnos contigo a través del Espíritu Santo. No es difícil, solo tenemos que tener ese deseo, esa voluntad y sacar el momento preciso para decirle, Señor, me entrego a ti. Y con solo esas palabras el Señor te toma, te instruye y te lleva a un lugar maravilloso contigo, a una experiencia trascendente donde nadie te puede explicar lo que está pasando y que tú con tus pocas palabras no vas a poder transmitir esa experiencia, porque solo el que la vive sabe lo que se siente, lo que se experimenta. Padre amadísimo, permítenos perseverar en ti. Permítenos decirte día con día sí, decirte que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que nuestra vida te pertenece, Señor, mi vida te pertenece. Hazme vivir en ti, hazme pensar y sentir como tú. Permíteme experimentarte. Tú eres nuestra dulzura, tu palabra es más dulce que la miel, que absorbe, que cambia toda amargura, todo dolor, toda tristeza, toda angustia en una vida nueva, llena de ilusión, llena de nuevas perspectivas, llena de un propósito, no un propósito meramente terrenal, sino un propósito que va más allá de nuestra visión, de nuestro pensar. Eres tú, Señor, solo tú. Y tú eres nuestro protector, tú eres mi protector, como decía el canto. En ti confío en este mes del corazón de Jesús. No te olvides de decirle al Señor, en ti confío, porque Dios no defrauda a los que en Él confían. Aunque la realidad no sea tan buena en estos momentos, si confiamos en el Señor, Él la transforma. Y cuando nos damos cuenta, estamos viviendo una experiencia novedosa, una experiencia a la altura de los hijos de Dios, porque Él no abandona a sus hijos, Él siempre está ahí. Y cada vez que caes, Él extiende su mano y te levanta. Y cada vez que dudas, Él te cobija y te hace sentir de su propiedad para que siempre tengas la certeza de que eres de Él y que Él no va a dejar que te pierdas. Así es que cada día que alguien te invite a algo de Dios, tienes que tomar en cuenta de que a Dios le interesa que le escuches. Padre amadísimo, gracias. Gracias porque solo contigo podemos ser felices. Porque solo contigo, Señor, podemos experimentar ese amor inexplicable. Aunque estemos pasando
pruebas, enfermedades, dificultades. Nos podemos esconder en tus llagas. Nos podemos cobijar bajo la sombra protectora del Todopoderoso y saber que ahí estamos seguros. Por eso nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me infundirán confianza, me infundirán seguridad. Tú vas conmigo y cuando tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Cuando tú, Señor, vas a mi lado, no temeré, porque estoy segura de que tú saldrás no solo a mi encuentro, sino en mi defensa, porque tú, Señor, siempre me tendrás como la niña de tus ojos. Me amarás, me guardarás, y en ti, Señor, dormiré confiado. Gracias infinitas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por haberte derramado hoy y por haber permitido que nuestras vidas sean transformadas con el poder de tu Santo Espíritu. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te ensalzamos, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y le decimos a nuestra mamá María que nos consiga del Padre esa bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor me la bendiga abundantemente.